Hola chicos de grado sexto. Hoy vamos a conocer cómo es la nutrición en los seres vivos. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el proceso biológico que consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales, tanto heterótrofos como autótrofos, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico. Tipos de nutrición. Autótrofa. Es la nutrición que lleva a cabo aquellos seres vivos que son capaces de producir su propio alimento. La presentan las plantas, las algas y algunas bacterias. Heterótrofa. Es la nutrición que llevan a cabo los seres vivos que no son capaces de autosustentarse a partir de la materia inorgánica del medio ambiente, sino que necesitan consumir la materia orgánica de otros seres vivientes para poder nutrirse y continuar viviendo. Nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa la presentan plantas, algas y algunas bacterias. Estos organismos son capaces de fabricar sus propios alimentos a partir de materias primas inorgánicas, agua, dióxido de carbono y sales minerales, que toman del medio. La energía que necesitan la obtienen del sol a través de la fotosíntesis y de la energía de ciertas reacciones químicas. Los procesos que intervienen en la nutrición autótrofa en las plantas son absorción, transporte, intercambio, fotosíntesis, transporte, eliminación. En este esquema observamos los conductos que conducen la savia bruta, que es el agua y sales minerales que se absorben de la raíz hasta las partes verdes, conducto llamado xilema, y el floema, que es el encargado de llevar los nutrientes al resto de la planta después de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Consiste en fabricar hidratos de carbono a partir de agua y dióxido de carbono utilizando la luz solar. Ocurre en las hojas que tienen un pigmento llamado clorofila, originando la savia elaborada y el oxígeno. Nutrición autótrofa en bacterias. Se denomina quimiosíntesis. Su fuente de carbono es el dióxido de carbono ambiental. Es una nutrición autótrofa no fotosintética, es decir, no realizan la fotosíntesis. La energía procede de reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas, es exclusiva de las bacterias. Nutrición heterótrofa. Se conoce como heterótrofos a los seres vivos que no son capaces de autosustentarse a partir de la materia inorgánica del medio ambiente, sino que necesitan consumir la materia orgánica de otros seres vivientes para poder nutrirse y continuar viviendo. La nutrición heterótrofa tiene varias fases: ingestión, digestión, absorción, circulación, metabolismo y excreción. Clasificación de los seres heterótrofos. Se pueden clasificar de acuerdo a su estrategia alimenticia como saprobios, detritívoros, depredadores. Los depredadores a su vez se clasifican según la forma de alimentarse, según el origen del alimento, según las características físicas del alimento que ingieren. Por el estado del alimento antes de ingerir, se clasifican de acuerdo al tipo de alimento, si es un organismo muerto o es un organismo vivo. Por el nivel trófico y hábitat pueden ser consumidores primarios, secundarios o degradadores, y si son microorganismos, quimio-organoheterótrofos o foto-organoheterótrofos. Clasificación de los seres heterótrofos. Por la estrategia alimenticia pueden ser saprobios, que son los agentes principales de la descomposición y recirculación de toda la materia orgánica del suelo. Son aquellos que absorben los nutrientes de organismos muertos, sea por excrementos o alguna de sus partes. Algunos ejemplos son los hongos, las bacterias y algunos insectos. Detritívoros son aquellos que absorben los nutrientes de organismos muertos, sea por excrementos o alguna de sus partes, diferenciándose de los saprobios porque incorporan los nutrientes succionando o por medio de roer o cortar el material nutritivo. Algunos ejemplos son los escarabajos, las lombrices, larvas de moscas, pepinos de mar. Predadores son aquellos que se alimentan de todo un organismo o sus partes. Se alimentan de una presa como los leones, águilas, tiburones y otros organismos. Y tienen diferentes divisiones atendiendo el alimento que pueden ser, según la forma de alimentarse. Pueden ser cazadores, son los que matan y capturan sus presas, por ejemplo los leones, tiburones y leopardos. Carroñeros son los que comen seres vivos que murieron naturalmente o fueron matados por otros. Ejemplos: el buitre, el cuervo, el chacal. Parásitos son los que absorben todos los nutrientes de sus hospedadores vivos, por ejemplo los piojos o la tenia. Según el origen del alimento pueden ser omnívoros, se alimentan de todo,
tanto de otros animales como de plantas. Es muy fácil para los omnívoros encontrar algo que comer porque comen casi cualquier cosa. Entre ellos estamos los humanos. Carnívoros. Se alimentan de carne. La energía que obtienen y utilizan los carnívoros provienen principalmente de los lípidos, de las grasas, que el herbívoro ha almacenado dentro de su cuerpo. Herbívoros. Comen plantas y vegetación, incluida flora, árboles, etc., para obtener su nutrición. Son los denominados consumidores primarios de la cadena alimenticia. Otra clasificación de los predadores es según las características físicas del alimento que ingieren. Pueden ser macrófagos. Este tipo de predadores pueden capturar a sus presas por medio de ventosas, trompas, tentáculos, pinzas, picos o cualquier estructura similar. Hay que tener en cuenta que la mayoría ingieren masas de alimento más grandes que su propio tamaño. Por ejemplo, los reptiles, serpientes, aves. Micrófagos. La mayoría de ellos son de vida sedentaria y son todos acuáticos, los cuales no tienen dispositivos de trituración o de una digestión. Se alimentan de pequeños trozos de materia o de animales mucho más pequeños que ellos, por ejemplo las ballenas o las esponjas de mar. Fluidófagos. Son denominados preparadores fluidófagos los que ingieren sus nutrientes en una sola solución acuosa, por ejemplo, la mayoría de insectos o arañas, mosquitos, los chinches o abejas. El estado del alimento antes de ingerir. Aquí se analiza el estado del nutriente antes de ser ingerido por el ser vivo con relación a si está vivo o muerto. En el esquema siguiente podemos comprender mejor su distribución. Si obtienen alimento de un organismo muerto, esto puede ser por absorción, son agentes principales de la recirculación del material orgánico del suelo y la descomposición. Por ingesta activa, su forma de aportar los nutrientes es activa, es decir, succionan, cortan, roen el material nutritivo. Segundo, si obtienen alimento por un organismo vivo. Esta puede ser por ingesta activa. Son los denominados carnívoros que obtienen los nutrientes a partir de ser vivos y pueden ser por caza, aquellos animales que practican la caza de sus presas. Por filtración, aquellos que disponen de un sistema de filtrado se denominan filtradores como las ballenas. Por succión, obtienen los nutrientes por medio de una succión. Son denominados libadores o succionadores. Por ejemplo, las abejas, mosquitos, mariposas. Por absorción, son los denominados endoparásitos, los que viven dentro de un único organismo y se nutren de nutrientes en el interior de sus cuerpos, por ejemplo, la lombriz intestinal o tenia. Tercero, por el nivel trófico y hábitat. Recordemos que los niveles tróficos se basan en la clasificación de los organismos en función del origen de la materia que se alimentan en la naturaleza y el hábitat. Es el ambiente donde viven. La distribución principal es según los niveles tróficos, teniendo en cuenta que los consumidores en ecología son los animales heterótrofos, que se alimentan de un autótrofo o de un consumidor. Existen consumidores primarios, son los animales herbívoros que se alimentan de un autótrofo. Consumidores secundarios, son aquellos animales carnívoros que se alimentan de un consumidor primario, es decir, de animales herbívoros. Depredadores, también denominados descomponedores cromados, principalmente son los hongos, las bacterias, que se denominan saprófagos o saprófitos. Aquí observamos dos tipos de niveles tróficos. Cuarto, si son microorganismos. Existen dos formas principales en función de la naturaleza de la energía que incorporan los microorganismos heterótrofos. Utilizan materia orgánica para sintetizar moléculas orgánicas, es decir, son clasificados según el tipo de nutrición. Estos pueden ser quimio-órgano-heterótrofos, cuya fuente de energía son compuestos orgánicos como azúcares o carbohidratos. Por ejemplo, los hongos, bacterias, patógenas, animales y protozoos. Fotoorganoheterótrofos. Su fuente de energía es la luz o compuestos orgánicos como azúcares, carbohidratos, ácidos grasos y alcoholes. Ejemplo, bacterias verdes que no oxidan el azufre.